Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han escrito lo siguiente. Quisiera saber si los conceptos o descripciones de Dios por los amigos de Job pueden tomarse como verdad, ya que al final del libro dice que Dios estaba molesto con ellos porque tenían un concepto equivocado de él. Bueno, la historia de Job y sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Y luego pues el cuarto, que fue el que logró que Job se ubicara y logró funcionar como mediador entre Dios y Job, fue Eliú. Pero esta es una excelente pregunta, porque yo sé de personas que cuando leen el libro de Job piensan: ¿a cuánto de esto debo hacerle caso? Ya que Elifaz, Bildad y Zofar, en realidad lo que dice la Escritura es de esta manera: no han hablado de Dios con rectitud. Eso está al final del libro, en Job capítulo 42. Vamos a leer del verso 7 al verso 10. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Otras versiones dicen: Jehová aceptó a Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ahora, notemos varias cosas. Le sigue llamando amigos. Y estos 3 fueron amigos de Job porque ayudaron a acorralar a Job de tal manera que finalmente Job pudo encontrarse con Dios nuevamente. Y Dios entonces le habló y Job entendió todo lo que estaba pasando. Les llama amigos porque pues ellos estaban ayudando a crucificar a Job, ¿verdad? Jesús le llamó amigo a Judas porque Judas estaba ayudándolo a él a cumplir con la voluntad del Padre. Y esta era, en el caso de Jesús, el ir a la cruz. Así es que pues no podía ser en ese sentido su enemigo, era su amigo. Oye, amigo, me estás ayudando a cumplir la voluntad de Dios. Lo mismo en el caso de Job. Dios tuvo sumo cuidado en que Job primero orara por sus amigos para entonces sanar a Job o levantar el cautiverio en el que Job había quedado cautivo. Amigos, porque ayudaron a Job a llegar al punto en el que Dios pudo encontrarse con él y él pudo ser sanado de lo que tenía que ser sanado. Ahora, analicemos a estos 3 y analicemos sus discursos. No olvidemos algo muy importante. Todo el libro de Job es parte de toda la Escritura, incluyendo los discursos de Elifaz, de Bildad y de Zofar. Y 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, todavía dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que a la luz de 2 de Timoteo capítulo 3 no podemos desechar los discursos de Elifaz, de Bildad y de Zofar. La realidad es que ellos no dijeron cosas incorrectas. Lo que ellos hicieron mal fue constituirse en jueces y creer que tenían la explicación de por qué a Job le estaba pasando lo que estaba pasando. Es allí donde no hablaron con rectitud, tal y como lo dice Dios de ellos. La palabra recto o rectitud es la palabra hebrea kun. Significa algo perpendicular o erecto, algo establecido, seguro, próspero. Y si lo analizan, todos los seres humanos
tenemos la voluntad torcida a causa del pecado. Así es que en nosotros nunca se va a encontrar esa clase de rectitud. La única rectitud que podemos tener es la de Cristo cuando Cristo está en nuestros corazones. Así es que nunca vamos a poder saberlo todo acerca de la otra persona. Nunca vamos a poder saber todas las razones de por qué la otra persona o incluso uno mismo está padeciendo como le ha tocado padecer en algún momento. Dios no nos constituyó a nosotros por jueces porque jamás vamos a juzgar con sabiduría, mucho menos con misericordia. No lo sabemos todo porque no somos Dios. La mente de Dios es tanto más alta que la nuestra. Los caminos de Dios son tanto más altos que los nuestros. Y Dios ve cosas que nosotros no vemos. Nosotros únicamente podemos verlas según las apariencias. Ver con nuestros ojos naturales, percibir con nuestros sentidos naturales las cosas que son naturales, tangibles. Pero nosotros no podemos discernir las intenciones del corazón. Eso solo Dios lo puede hacer. Así es que Elifaz, Bildad y Zofar terminaron ocupando un lugar que no les correspondía. Terminaron constituyéndose en jueces de Job. Lo que dijeron fue correcto. Básicamente, lo que dijeron es, oye Job, siempre hay una causa detrás de todas las cosas que nos acontecen. Así es que solo confiesa la causa y fin del problema. Cuando la gente se arrepiente, Dios la levanta y la bendice, y la restaura, y la prospera. Ahora, todo esto es cierto, pero como Job no veía ninguna causa aparente para su sufrimiento, porque la causa no era consciente, no era algo consciente o voluntario. La causa estaba más profundo en el mundo inconsciente de Job. Por eso Job mismo no podía discernir la causa. Job mismo terminó acusando a Dios de injusto. Él mismo terminó constituyéndose en juez, nada más que en juez de Dios, y acusó injustamente a Dios. Y terminó diciendo cosas como, más justo soy yo que Dios. Ahora, la conversación entre Job y sus amigos empezó a subir de nivel, empezó a subir de tono. Porque los amigos muy cordialmente trataron de darle a Job sus razones y su sabiduría. Nuevamente, ¿qué ser humano es capaz de entender todas las cosas y de saber todas las cosas? Así es que ya allí estaban teniendo ellos una pretensión que no les correspondía. Pero al ver ellos la respuesta de Job, porque las respuestas de Job eran, yo no hice nada malo. Yo no tengo conciencia ni memoria de haber ofendido a Dios. Efectivamente, Dios mismo dice que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto nos dice que Job era una persona con suficiente estatura espiritual y con suficiente desarrollo moral también. A lo mejor Job era bastante más espiritual que sus propios amigos. Y efectivamente, cuando nosotros estamos padeciendo, nunca faltan los amigos de Job, ¿verdad? Que tienen todas las respuestas y todas las explicaciones de por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Yo recuerdo de manera personal, hubo una ocasión, recién casados con mi esposa, tuvimos a un huésped y probablemente de allí vino el contagio y a mí me dio mononucleosis. La mononucleosis es una enfermedad para la cual no hay medicina. Todo lo que hay que hacer es guardar reposo, tomar mucha agua y esperar con paciencia. Va acompañada de fiebres muy altas. Y recuerdo que yo básicamente tuve que guardar reposo como por 2 meses y medio. Ya cuando llevaba yo como 2 meses de no estar asistiendo a la iglesia, tuve una experiencia muy interesante. La primera fue una persona que pidió llegar a la casa y orar por mí. Y básicamente llegó, se supone, con un mensaje, ¿verdad? Y el mensaje era que yo no me iba a sanar si no perdonaba lo que tuviera que perdonar. Por supuesto, yo no tenía conciencia de tener falta de perdón hacia alguien. Bueno, pasaron pocos días y de repente una llamada telefónica. Y la llamada era que básicamente la razón por la que yo no mejoraba era porque no estaba yendo a la iglesia. Por supuesto, la mononucleosis es contagiosa. Además, yo estaba demasiado débil para estar yendo a la iglesia. Ahora, ese tiempo de encierro lo aproveché para buscar a Dios y en ese sentido fue maravilloso. Pero allí logré entender yo un poco mejor la posición de estos 3 amigos de Job y la de Job, ¿verdad? Las personas quieren ayudar, buscan ayudar, pero lamentablemente, y ese es el mal de todo ser humano, ese es el mal de los cristianos. Creemos que tenemos todas las respuestas y que lo sabemos todo.
Así es que allí es donde erramos, nos constituimos en jueces de los demás y emitimos nuestros veredictos, nuestras sentencias, y por regla general van a ser alejados de la realidad. Bueno, el hecho es que estos tres empezaron a impacientarse con Job, obviamente, porque empiezan a subir el tono. Job les dice: yo no tengo conciencia de haber hecho nada malo. Y ellos insisten en: Job, tienes que haber hecho algo malo, si no, no te estaría pasando esto. Bueno, Job no había hecho nada malo. Así es que Job no tenía honestamente algo de qué arrepentirse. El problema estaba, como les digo, más profundo. El problema estaba en su inconsciente. Job inconscientemente estaba cometiendo algunos errores. Uno era justificarse por sus buenas obras. Estoy haciendo corta una historia bastante larga. Y otro problema, otro error que estaba cometiendo de manera inconsciente Job era el de creer que Dios estaba endeudado con él a causa de su buena conducta y de sus buenas obras. Y muchas veces inconscientemente nosotros caemos en el mismo error. Pensamos que porque dimos una ayuda por acá y ayudamos con dinero por allá e hicimos un favor por aquí, Dios tiene la obligación de bendecirnos y de llevarnos del lado del placer en sus balanzas el resto de nuestra vida, como una recompensa a lo maravillosamente bien que hemos actuado y que nos hemos portado. Pero nunca, no importa qué hagamos, vamos a añadirle a Dios más de lo que Dios ya es. Y Dios nunca va a estar endeudado con nosotros, no importa lo que hagamos. La deuda la tenemos nosotros para con Dios, y en primer lugar es una deuda de gratitud. Así es que Job inconscientemente tenía estos síndromes. Todas aquellas reacciones o conclusiones que salen de manera automática de nosotros están saliendo de nuestro mundo inconsciente. Ahora, si salieron es porque estaban allí. Y Dios es tan maravilloso que Él quiere perfeccionarnos no solamente en nuestro mundo consciente. Él quiere limpiar y perfeccionar nuestro mundo inconsciente también. Ahora, Job ya era perfecto en su mundo consciente. Por eso Dios mismo dice, y 2 veces, que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ahora Dios anda detrás del inconsciente de Job. Ese es nuestro lado oscuro. Nosotros le llamamos la voluntad de medianoche, porque pues es medianoche, está oscuro. No podemos entender, no podemos ver, no podemos percibir nada. Pero Dios sí lo ve. Y Dios quiere limpiarnos aún a esas profundidades. Él quiere santificarnos y poseer aún esas profundidades de nuestro ser. Él quiere ser el dueño de todo en nuestro ser. Así es que una vez Dios ha completado, en el grado que sea, su obra en nuestro mundo consciente, entonces Dios está listo para entrar a nuestro mundo inconsciente. El mundo consciente nuestro básicamente es ámbito de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es quien nos regenera, nos transforma, nos convierte y nos conforma a imagen suya. Al mismo tiempo que nuestro hombre nuevo se va renovando cada día y va creciendo y madurando. Ese es el trabajo que hace Jesucristo en nosotros. Y todo esto es consciente. Cuando Él nos pide hacer entregas y renuncias, estamos hablando de cosas de las que tenemos conciencia. Señor, ya lo vi, lo he estado haciendo, he estado actuando así, perdóname, te lo entrego, límpiame con tu preciosa sangre. Pero una vez Jesucristo termina, por así decirlo, de edificar su tabernáculo en nosotros, entonces estamos listos para que el Padre edifique su templo en nosotros. En el Antiguo Testamento, una vez entraron a Canaán y llegaron a los montes de Jerusalén, y en tiempos del rey Salomón hicieron una estructura permanente allí en Jerusalén. Entonces tomaron el tabernáculo, que en esos días estaba en Gabaón, y se llevaron todos los muebles del tabernáculo al templo. Todo el santuario entró al templo y allí lo dejaron, en algún lugar, allí se quedó. Y eso es un cuadro de lo que Dios hace con nosotros. Jesucristo edifica su tabernáculo en nosotros, en nuestro mundo consciente, y entonces estamos listos para que el Padre trabaje en nuestro mundo inconsciente y edifique allí un santuario para su nombre. Por eso los 144,000 en Apocalipsis 14, según la versión Reina Valera 1960, tienen en su frente escrito el nombre de Jesucristo, el Hijo, y el nombre de su Padre en su frente. Así es que
Dios quiere limpiar nuestro mundo inconsciente y es lo que estaba buscando hacer con Job. Por eso ni Job mismo tenía idea de lo que estaba haciendo Dios. Simplemente debió haber esperado con paciencia. Debió haber confiado en Dios. Bueno, nuestra voluntad inconsciente es el lado oscuro, la noche, versus nuestra voluntad consciente, que es equivalente al día, lo que se ve. De día se trabaja, de noche se reposa. Eso es algo que tenemos que entender. Así es que Job obviamente trabajó cuando fue de día y llegó a ser perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero ahora es de noche. Job está en una situación en la que no ve la salida, no ve la luz, todo está oscuro, todo es confuso. Él no ve nada. Todo lo que hay que hacer allí es esperar con paciencia, bendecir al Señor y darle gracias a Dios por Jesucristo y por la sangre preciosa de Jesucristo, y afirmar una y otra vez nuestra elección por Cristo y agradecer una y otra vez la sangre redentora y el hecho de nuestra salvación. Y a Dios sabrá detrás de qué anda y a Dios nos redimirá cuando termine su obra en nosotros. Así es lo que estaba haciendo con Job. Una vez terminó con Job, no le tomó mucho tiempo volver a levantarlo, a prosperarlo. Una vez oró por sus amigos. Los demás amigos de Job y la demás familia de Job estaba haciendo fila para llevarle a Job regalos económicos, dinero y toda clase de cosas. Así es que a Dios no le tomó mucho volver a restaurar incluso la economía de Job. Entonces, el problema con Elifaz, Bildad y Zofar no es que hayan dicho principios equivocados o las palabras equivocadas. No fue ese el problema. El problema es que ellos se convirtieron en jueces de Job creyendo que tenían todas las respuestas. Ese fue el problema. Por eso Dios dice que ellos no hablaron con rectitud. No está diciendo que hablaron falsedad, no está diciendo que hablaron mentira. Lo que está diciendo es que no hablaron lo recto, lo derecho, lo seguro, porque lo desconocían. Entonces ocuparon un papel que no les correspondía. Ese es el problema con ellos. Así es que cuando volvamos a leer el libro de Job, leamos todo lo que dijeron los amigos y leámoslo con interés, sabiendo que es parte de toda la Escritura. Y toda la Escritura sigue siendo inspirada por Dios y útil para nosotros hoy. Esa es la historia pues de Job y de sus amigos. Ahora, Eliú fue el que logró darse cuenta de la manera como Job se estaba justificando y darse cuenta que los tres amigos de Job no tenían la respuesta. Obviamente no estaban llegando al punto. Entonces, nuevamente, se empezaron a impacientar y a enojar con Job. Y Job se impacientó con sus amigos. Job también le dijo cosas a sus amigos. Con ustedes morirá la sabiduría, les dijo en una ocasión. Así es que Eliú fue el que ubicó a Job y le dijo: Job, ¿ya viste lo que estás haciendo? Tú te estás haciendo justo y estás haciendo a Dios ser injusto. Y con estas palabras, entonces pudo Dios venir y enfrentar a Job. Y a Job estaba listo para que Dios le hablara y Dios le hiciera ver dónde estaba fallando. Otro de los problemas de Job, que también es algo con lo que lidiamos cuando hemos madurado y aprendido lo suficiente, es que Job también creía tener todas las respuestas. Entonces, Job también estaba cometiendo ese error y estaba saliendo de manera inconsciente. Así es que cuando Dios termina de hablar con Job, Job dijo, mejor yo me callo y mejor eres tú el que hable. Ya me vi, perdóname. Yo estaba hablando lo que no entendía. Yo estaba oscureciendo el consejo sin entendimiento. Eso es lo que dijo Job. Dijo cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y le dice ahora a Dios: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando Job vio a Dios, se vio a sí mismo. Y entonces pudo darse cuenta de su arrogancia también, al haber pretendido creer tener todas las respuestas y al haber creído que para él ya no había espacio para mejorar o para ser aún más perfeccionado. Así es que él se arrepintió, oró por sus amigos y bueno, el resto es historia, ¿verdad? Y Job terminó
ocupando una posición dentro de los anales de la historia y de la eternidad muy tremenda, porque en los profetas a Job lo ponen a la misma altura que al profeta Daniel y que a Noé. Así es que Job, la verdad, es un personaje que debemos entender, debemos estudiar, debemos aprender de Job. Y a través de esto, aprender cuáles son los caminos de Dios para el hombre y cómo trabaja Dios con los hombres. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.